Yo soy Raúl Saldívar y este es El Mundo en Perspectiva. El programa de hoy es cómo hacer crecer a una iglesia. Hay pastores en este momento que están intentando hacer crecer sus ministerios, siguiendo metodologías y estrategias. En esta ocasión tengo en este programa al pastor Luis Gabriel César, quien es el pastor de la Iglesia Bautista de Ciudad Satélite en México. Esta es una iglesia que creció de 120 personas a más de 3,000 y que proyecta para el año 2030 32,000 personas. Este testimonio y experiencia puede inspirarte y motivacionarte a hacer crecer tu ministerio. Usted está viendo El Mundo en Perspectiva y en esta ocasión me acompaña David Ordóñez. David Ordóñez desde Columbus, Ohio, de la Ohio Christian University. Qué bueno tenerte con nosotros, y me acompaña Luis Gabriel César desde la Ciudad de México. Así es, muchas gracias por la invitación. Perfecto, hoy vamos a estar hablando de este tema, cómo hacer crecer a una iglesia. Porque hay iglesias donde el último que se muera que apague la luz. Exactamente. Sí. David, ¿cómo hacer crecer a una iglesia? Veamos. Bueno, pues ese es un tema bastante interesante y creo que hasta incluso puede causar bastante polémica. Muchas personas pueden hablar de un método específico. Sin embargo, creo que el crecimiento de una iglesia puede traer muchos factores y creo en el análisis de esos factores para poder ver un crecimiento esencial, tanto como el método es que se quiere usar. Por ejemplo, en la universidad, ¿qué le enseñan ustedes a los muchachos sobre el tema de crecer en una iglesia? Crecer en una iglesia, magnífico. Bueno, se les enseña prácticamente a ver los factores alrededor de la comunidad que se desea alcanzar. Por ejemplo, ¿cuáles son esos factores? Uno de los factores puede ser el local. Okay. El local. ¿A dónde piensas localizar tu iglesia? Okay. ¿Otro factor sería? Otro factor sería el tipo de personas al que quieres alcanzar. Okay, de acuerdo. Puede ser, si quieres formar una iglesia joven. Hispanos de segunda generación. Puede ser también hispanos de inmigrantes. Exactamente, en ese sentido sería. ¿Qué otro factor? Sería también el factor accesibilidad. Okay. ¿Qué tan accesible está para la familia, si quieres alcanzar a familia? Y hablando ya de la metodología per se. Ok, entonces estamos hablando, bueno, ¿qué método quieres aplicar? Por ejemplo, ¿quieres aplicar el método de células, ¿verdad? Okay. En la iglesia? ¿Quieres aplicar el método de iglesias satélites, ¿verdad? Claro. O diferentes grupos en diferentes lados de la ciudad. ¿Quieres aplicar también el método, que hay un método que acaba de salir hace poco que se llama el poder de uno, ¿verdad? Donde cada persona trata de traer a una persona y se compromete a traer a una persona por lo menos cada 6 meses. Entonces se les enseña cómo hacer una aplicación de cada uno de estos métodos, ¿verdad? Sin embargo, no es garantía. Ninguno de los métodos es garantía de que va a existir un crecimiento. Sí, claro, eso es. David nos va a estar hablando algunas cosas teóricas que básicamente que uno aprende, pero pasemos a cuestiones prácticas. ¿En qué año llegas tú a PIP Satélite? Año 1984 como pastor de jóvenes. En ese mismo año a finales nos quedamos sin pastor. Y entonces me aventaron al ruedo, como quien dice, no por bueno, sino por ser el único. A la vida. En el año 1985 completo no tenemos pastor, aunque yo asumo algunas responsabilidades pastorales, pero cuando asumo el pastorado de la iglesia formalmente es en 1986. De hecho, en mayo pasado acabo de cumplir 25 años como pastor de esta iglesia. Espero te hayan hecho pasar el mensaje que escribí para eso. Claro que me hicieron llegar. Muchísimas gracias públicamente por tus palabras de bendición. ¿Cuántos miembros había en PIP Satélite? La iglesia había sufrido 2 divisiones, entonces yo creo que éramos como 300. Cuando el pastor se va, yo creo que quedan como unos 150 y luego hay una segunda división y quedan como 120. Básicamente es Tú como la yo tomas recibo con la iglesia. 120. ¿Cuántos miembros tiene ahora? Como 3,000 miembros. ¿Y en el año 2030? 32,000 miembros. Ojalá. O sea, tú Amén. tienes claro el tema. Sí. Ok, una pregunta, aquí entre nos.
Tú has estado ahí entonces desde el año 86 hasta el 2011, 25 años. Así es. ¿Cuántas divisiones has sufrido? Ni una. Impresionante. Exacto. Impresionante. Increíble. Bueno, estamos hablando de cómo hacer crecer a una iglesia. ¿Cómo Luis Gabriel César lleva a una iglesia de 120 a 3,000 en 25 años? Bueno, yo creo que es un trabajo, cuando me han hecho esta pregunta... Y voy a agregar algo más. Estamos hablando de la primera iglesia bautista. ¿Por qué? Porque en América Latina el concepto que se tiene es que las iglesias históricas son iglesias que van en decadencia. Vienen a la baja. Exactamente. No, señores, no es así. Aquí tenemos un modelo de iglesia que va a la alza. ¿Cómo crece una iglesia? Yo creo que fueron varios factores los que se dieron. Cuando me hacen esta pregunta, siempre hago una reflexión retrospectiva y siempre contesto de entrada, como creo que todos los pastores tenemos que contestar, ha sido la gracia de Dios. Y doy todo el crédito al Señor. Sin duda. Pero creo, sin lugar a dudas, que hicimos algunas cosas que a nosotros nos funcionaron de manera muy especial. Veamos. Número 1, año 1991, más o menos en el 86 tomó la iglesia, se sostiene más o menos, estamos teniendo un promedio de 20, 30, 40 bautismos al año, más o menos era lo que veníamos teniendo, algo de crecimiento. Yo creo que cuando la iglesia sintió estabilidad, un pastor joven, que también podía haber sido todo lo contrario, porque era un pastor joven y con una iglesia recién dividida 2 veces, era como el fracaso para él, la fórmula para el fracaso. Pero la gracia de Dios sobreabundó, cuanto sobreabundó nuestro pecado. Entonces vino la bendición de haber recibido un curso de evangelismo explosivo, donde este curso lo que hace, no solamente capacitamos a la gente para compartir su fe, sino Kennedy. Sí, capacitamos a la gente para que enseñe a otro a compartir su fe. Entonces yo creo que ese fue para mí el primer detonante. Empezamos a entrenar a la gente. Esa es otra metodología, evangelismo explosivo. Exactamente. Por cierto, ahí fue donde nos conocimos contigo. Por supuesto. En Fort Lauderdale. Exactamente, ahí fue. Y eso empezamos a capacitar a la gente para que compartiera su fe. De tal manera que en estos 25 años no hemos tenido campañas evangelísticas porque la gente vive en campaña constante, porque la gente está invitando a otros, no solamente invitando, o sea, está llevando la palabra. Que yo, que soy evangelista, que predico en campaña, no podría predicar una ya campaña. has predicado en mi iglesia y varias Pero no veces. Es una campaña evangelística. No, algún día haremos una, no hay ningún problema, no estoy en contra de ello. Lo siento es que lo que veo es que no ha sido necesario, porque la gente está constantemente compartiendo la palabra, de tal manera que en esta última transición, y tú conoces las nuevas instalaciones que el Señor nos concedió en este último año, pues es un lugar más lejano, es un lugar con problemas de accesibilidad porque la calle no está terminada, etcétera, etcétera. Sin embargo, han llegado más de 1,500 personas nuevas. No hemos captado a todas esas personas, pero nuevas de primera vez han llegado 1,500 personas. ¿En cuánto tiempo? ¿En el último año? En un año. ¿En 12 meses? En 12 meses. ¿Pero quién los está llevando? Los miembros de la iglesia que están haciendo su trabajo. Ese fue el primer factor. El segundo factor fue los grupos pequeños. Año 94, 93, 94. Echamos a andar el asunto de los grupos pequeños. Muy difícil, Raúl. Fue muy complicado, pero la bendición de Dios se dio. ¿Por qué? Porque evangelismo explosivo tiene un problema. Funciona demasiado bien. Entonces, cuando tienes demasiados bebés espirituales, los pastores nos preguntamos, ¿y ahora qué hacemos con tantos? La verdad es que es mucha la gente que está llegando. Si no tiene un sistema de grupos pequeños, lo que le puedo decir, células, llámele como le llame, no va a poder atender a la gente. Yo creo que un pastor con más de 50 personas, no una mega iglesia, un pastor con más de 50 personas ya no va a atenderlos ni pastorearlos efectivamente. Necesita reproducir el liderazgo para que ellos le ayuden a hacer la obra del ministerio. Eso fue lo que pasó en PIB Satélite como 2 factores sumamente importantes. Y evangelismo explosivo. Grupos pequeños y discipulado. Yo digo que estas son, a la fecha son 3 cosas. Como las columnas que han sostenido el Ministerio de Crecimiento de PIB. Vamos a ir a una pausa, seguimos hablando contigo. David, no se vaya, usted está viendo el mundo en perspectiva. Si tú quieres aprender o ver cómo hacer crecer a tu iglesia, este es el programa que necesitas ver. En un mundo de cambios y revoluciones tecnológicas, la educación se vuelve una necesidad imperativa. Universidad para Líderes pone al alcance de un clic la educación que tanto se necesita para tener éxito en la sociedad de la información y la tecnología. Si usted quiere avanzar en su carrera ministerial, visítenos en línea, universidadparalíderes.com.
Usted está viendo El Mundo en Perspectiva. Estamos discutiendo este interesantísimo tema, cómo hacer crecer a una iglesia. Sin duda, David, hacer crecer una iglesia es algo práctico, evidentemente, pero lo práctico debe de tener los aspectos teóricos. Hay una nueva teoría que se está usando en el Asia como una metodología, que es contrario a lo que está haciendo Luis Gabriel en México. Ellos dicen que las iglesias deben estar in the marketplace, en el lugar del mercado. Y donde está PIB Satélite es en un lugar que está casi inaccesible, digamos. O sea, no en el marketplace. Hablemos de eso del marketplace. Bueno, yo creo que eso es una de las nuevas cosas que se está dando y se está enseñando incluso en las universidades, ¿verdad? Que la iglesia debe de ir, creo, en inglés esto se llama el Mission Church, ¿verdad? O son las iglesias que se destacan por sus misiones, ¿verdad? O sea, estas iglesias van entonces, como podríamos decir, a las trincheras, a donde se encuentra la gente. Por ejemplo, ¿verdad? Están poniéndose en los centros comerciales, en los malls. Ese es el marketplace. Exactamente. Ahí donde hay una gigantesca estación de metro, de autobuses. That's the marketplace, el lugar de donde hay movilidad, donde hay gente. Exactamente, porque ahora los parámetros se están cambiando. Antes, para nosotros la iglesia tenía que tener un local estable, el edificio tenía que tener forma de iglesia, prácticamente. Sin embargo, ahora esto del Marketplace Church o la iglesia que tiene que ir al mercado, ellos están diciendo, no tenemos que vivir ya de esa forma, o sea, no tenemos que levantar una iglesia de esa forma, podemos irnos a poner simple y sencillamente en una bodega a donde muchas personas estén pasando por ahí, ¿verdad? Y alcanzarles de esa forma. Tenemos el otro caso, el de Alejandro Colindres en Stamford, Connecticut, que es impresionante. Alejandro no tiene templo, no tiene templo. Y una vez le digo a Alejandro, ¿y a qué hora va a ser la reunión? Y entonces me dice, va a ser a las 10 de la noche. ¿Qué? Pues si a las 10 yo estoy durmiendo. Claro. No hay ningún problema, a las 10 la tenemos. Y a las 10 llego yo, pensé que iban a haber 4 pelones ahí y estaba aquello repleto de gente. Alejandro, ¿cómo haces? Tengo un sistema de células y yo puedo organizar una reunión en 2 horas. En 2 horas. Tiene una super organización una estructura. Ahí. En los Estados Unidos, una estructura donde el hombre dice, cae una gran nevada y me cambian el lugar porque ellos se reúnen en una escuela y yo lo muevo a un hotel en 2 horas. Puedo hacer eso, ¿por qué? Porque tiene una estructura de células, de director de distrito, de región y él solo habla con 3 personas, 3 hablan con 10, 10 habla con 20 y 20 habla con cada uno de sus grupos y mueven 1,500 personas en un santiamén. Es correcto. Es lo mismo si recordamos el pastor Rick Warren. En realidad la iglesia de Saddleback por muchos años no tuvo un templo. Ellos alquilaban teatros, escuelas y cosas así, porque la mentalidad de él era no hay que preocuparse por un local, simple y sencillamente hay que estar en el marketplace, o sea, hay que estar a donde está la persona, hay que alcanzarles tal como ellos son, ¿verdad? De cualquier forma, puede ser en un centro comercial, como usted ya lo mencionó. En Asia, en Singapur, en las Filipinas, las grandes iglesias están en los centros comerciales. Así es. Exacto, así es. ¿Sí? Así es. Vamos a ir a Tegucigalpa, Honduras. Tengo a David López con nosotros, quien nos va a hablar sobre este interesantísimo tema de cómo hacer crecer una iglesia. David, te escuchamos. El crecimiento de la iglesia es consecuencia y síntoma de la salud de la iglesia. Entre más integral es el crecimiento de la iglesia, más saludable es la iglesia. Entre más se acerca el crecimiento de la iglesia al desarrollo, esa es una medición de la manera en que la iglesia está funcionando, que todas sus partes están integradas, que todas sus partes coadyuvan una con la otra, que los individuos se están desarrollando como personas. Entonces la iglesia debe crecer porque de esa manera manifiesta su propósito también, ese propósito social que la iglesia tiene, está vinculado con el hecho de que crezca. Un error sería pensar que el crecimiento por sí mismo es un síntoma, habría que ver la integralidad que tiene, lo consistente que es. Esos elementos son importantes tomarlos en cuenta a la hora de considerar esta institución importante como es la iglesia. Pero a mi juicio es vital, debe ser un propósito, debemos trabajar de manera seria y consistente para que nuestra iglesia local crezca, porque de esa manera crece la institución llamada iglesia como manifestación del cuerpo de Cristo. Gracias, David, muy amable desde Tegucigalpa, Honduras. Seguimos hablando, Gary.
Entonces, claro, me imagino yo que el concepto de marketplace que está en Asia, Filipinas, Singapur y demás, quizás no se aplica a ustedes porque ustedes, antes de pasarse a este nuevo local, hace un año, ustedes tenían ya 25 años de historia en un lugar donde se habían consolidado. Pero me imagino que si llegas por primera vez al lugar donde tú estás a levantar una iglesia, no creo que te van a llegar 1,500 personas. Corrígeme. Exactamente. Yo creo que el asunto fue que la congregación, o gran parte de la congregación, migró hacia el nuevo lugar. Y entonces, por cierto, es un lugar estratégico porque es una colonia de clase media alta donde no había iglesia cristiana. Eso es un punto muy importante. Nada más había una iglesia católica, pero no había iglesia cristiana. Y entonces nosotros sentimos que era de Dios que nos estaba llevando a ese lugar, de tal manera que con todas las, vamos a decir, los obstáculos que la gente pueda tener para llegar por lo lejos, por la calle, ahorita que está lloviendo, por ejemplo, pues se hace un lodazal ahí. Bueno, estamos en el proceso de arreglar todo esto, pero creíamos que Dios nos estaba llevando a ese sitio. De hecho, cuando pienso yo en el Seminario Teológico Bautista Mexicano, que fue donde nos reunimos durante muchos años, y pienso en el doctor Patricio Carter, que fue quien llevó el seminario a ese lugar. Ese sí es marketplace, ¿o no? Sí, exactamente. Pero curiosamente, el seminario, cuando empezó, tú conoces el seminario, hizo una instalación muy linda y está en un punto, pero cuando se compró, no había nada. Exactamente, me dijo el doctor Patricio Carter, uno de mis mentores, y él estaba muy emocionado, hasta lloró conmigo y me dijo, me estás haciendo recordar hace 40 años cuando llegué con el seminario en un problema de que la convención bautista estaba absolutamente en contra de que llevara el seminario a Lomas Verdes y a esa parte, y ahora es la gallina de los huevos de oro ese lugar, sí, claro, es un lugar extraordinario. Y me dice, se va a repetir el fenómeno, pastor, se va a repetir, y es lo que estamos viendo, y en un año tanta gente que está llegando. Yo creo que la gente va donde Dios se está moviendo, así yo lo veo, y va a pasar lo que tenga que pasar. Alguien tiene que comenzar. Por supuesto, hacerlo. Vamos a ir a una pausa. Dirección dice que tenemos que ir a una pausa. Usted está viendo El Mundo en Perspectiva. Estamos hablando sobre el tema cómo hacer crecer a la iglesia. Usted está viendo El Mundo en Perspectiva. Estamos hablando sobre este interesantísimo tema, cómo hacer crecer a la iglesia. David, hemos hablado aquí de diferentes métodos, los grupos pequeños, evangelismo explosivo, las iglesias en los marketplace, las iglesias satelitales. Hablemos un poquito de las iglesias satélite. ¿Cómo funciona esto? Bueno, la iglesia satélite es un nuevo método, se está popularizando bastante, especialmente dentro de lo que son las mega iglesias, ¿verdad? La iglesia satélite funciona teniendo una iglesia madre y luego desprendiendo de ella varios otros lugares, los cuales se vuelven casi como iglesias hijas. No necesariamente, aquí es donde viene el factor, no son necesariamente iglesias independientes, siempre dependen de la iglesia madre. Muchas de las iglesias satélites tienen lo que le llaman un pastor de campus, generalmente se le llama, ¿verdad? O muchos de ellos funcionan por medio de, como lo dice la palabra, un programa satelital. Hay un circuito cerrado. Exacto. ¿Verdad? Yo he estado en iglesias satelitales y el grupo de alabanza sí es en vivo y a todo color. Exactamente. Pero en un momento dice, ahora tenemos al pastor general con nosotros. Exactamente. Un video, el tipo está en otro lugar y lanza el video aquí. Tú tienes el concepto de iglesia satelital. Cuéntanos, ¿cómo funciona ya en PIP Satélite el tema de las iglesias satélites, Gary? Fue muy interesante porque nació dado el crecimiento de la iglesia. Uno de los problemas que estuvimos viendo ya cuando teníamos 6 cultos de adoración en la iglesia el fin de semana, alguien por ahí se me acercó y me dijo, ¿sabes cuándo vamos a comprar a la iglesia un terreno?
y tierra para construir. Le digo, no, ¿cuándo? Dice, cuando tú dejes de abrir cultos, porque la gente está acostumbrada a no invertir, es más barato y es más desgastante para el liderazgo. Le digo, tienes toda la razón. Entonces lo que hicimos fue irnos de 6 cultos a 4 cultos. Y para evitar un colapso en la iglesia, abrimos un campus, una iglesia satelital. Exacto. Sin mucha idea, solamente diciendo, bueno, Señor, eso hemos hecho nosotros en México, hemos dado algunos pasos, pero no tenemos el antecedente de otra iglesia. Sí las hay en los Estados Unidos, pero en México no. Así que dijimos, vamos en el nombre del Señor y el Señor nos ha de dar su gracia. Abrimos este campus y se fueron como unas 300 personas. Les invitamos y la gente se fue al mero centro de la Ciudad de México, en el Hotel María Isabel Sheraton. Rentamos ahí donde está el Ángel de la Independencia. My goodness. Ahí rentamos un salón y como 300 personas se fueron. Y eso desalojó un poco la cantidad de gente que teníamos aquí en la iglesia. El segundo campus que abrimos fue ahora que nos fuimos a Zona Esmeralda, donde están nuestras nuevas instalaciones, donde estuvimos 25 años, que ha sido un lugar probado y más que probado. Ya la gente sabe que estamos ahí, en una avenida muy conocida. Entonces, originalmente yo no había pensado que nos fuéramos a quedar o se fuera a quedar un grupo de personas. Pero dije, hay gente que vive alrededor. Hay gente que vive a la calle, a 2 calles de ahí. Entonces decidimos abrir un segundo campus que, por cierto, sigue creciendo mucho con la gracia y la bendición del Señor. Estamos abriendo otro campus en Zumpango, que es una ciudad nueva. Bueno, el pueblo como tal existe, pero hay un proyecto del gobierno donde quiere meter ahí millones de personas. Está construyendo casas, está construyendo escuelas. ¿Cuántas iglesias satélites tienes? 3 ahorita. 3 ahorita. ¿Y cómo haces con los sermones? ¿Tú bueno, predicas vía satélite a las otras? No, porque todavía los recursos en México en cuanto a internet y a estos recursos, la verdad, son muy deficientes, aunque sí lo hacemos una vez al mes. Una vez al mes exactamente sucede esto. En cada uno de los campus está la alabanza, la adoración, todo, y llega un momento en que nos conectamos y desde Zona Esmeralda yo transmito el mensaje. Esperemos que pronto pueda mejorar la velocidad de internet para hacerlo cada 8 días o por lo menos más frecuentemente. Y esa ha sido una experiencia muy linda. En tanto, yo preparo el sermón, comúnmente, y se lo doy a los pastores. Ellos llegan, les digo, pueden poner un poco de lo suyo o algo, pero esto es la esencia del mensaje. Entonces estamos usando mismo boletín. En otras palabras, el otro día que estuve ahí, lo que estaba predicando Juan Carlos, tú lo habías escrito. Exactamente. Hola. Exactamente. Bien, ¿no? Exactamente. Ese es el concepto de la iglesia satélite, que es el mismo mensaje. Sí, exactamente. Nadie jala por su lado. Y tenemos un proyecto de abrir 32 campus, es decir, 32 iglesias en todo el país, una por entidad de la República y hasta en el extranjero, si Dios nos los permite, porque las comunicaciones nos van a permitir eso. Exacto. Entonces es todo centralizado, pero a la vez, el asunto de los campus es que la gente dice, me fui a vivir a Querétaro, y me dicen, pastor, una iglesia como PIB en Querétaro. Pues debe haber algunas quizá mejores, pero como PIB no hay. Bueno, ¿y por qué no abrimos una? Eso tenía ya un concepto muy antiguo. Y aquí entre nos, ¿cómo la denominación ha asimilado este concepto? Ellos están, allá me metí a otra camisa de once varas. ¿Cómo se maneja este concepto? Bueno, déjame decirte que es contra natura de mi propia formación ministerial, porque como bautistas creemos en la independencia de la iglesia y cada iglesia es autónoma e independiente. Claro, por Entonces, supuesto. estamos rompiendo con un paradigma ahí, de que es una vaca sagrada para los claro. bautistas. Por eso te ¿no? pregunto, ¿cómo te está yendo? Me está yendo bien porque no los he visto últimamente, ¿no? Entonces, seguramente han de estar diciendo cosas, y ahora lo están sabiendo, ¿verdad? Formalmente. Estamos trabajando con la eclesiología, sí me interesa mucho eso, pero si era contra natura. De hecho, cuando empecé a pensar en el proyecto de campus, y dije, no puede ser así, porque obviamente... Porque estas iglesias están bajo PIB, Exactamente. no son autónomas como el reglamento lo dice. Exactamente, entonces sí estamos revisando eclesiología, pero bueno, con algunos pastores que he hablado sobre ello, me han contestado así. Es una nueva manera de estar haciendo iglesias. Supuesto, y alguien por ahí me dijo, a ver, no te detengas, Pablo estableció iglesias. Sí, claro. Pero luego les pedía cuentas. Y luego les ministraba. Absolutamente, claro. Y luego las visitaba. Ese es el ministerio de un apóstol. Sí, entonces por supuesto. No tienes que preocuparte por ello. Digo, de veras. Sí, sí, claro. Por lo menos descanso en que fue una práctica del Nuevo Testamento. Y ordenaba a los ministros. Sí, pero ¿sabes qué es el problema en contraparte? Y creo que vale la pena mencionar esto. Lo tradicional era abrir iglesias, establecer misiones. Crecían, 20, 30, 40, 50, los organizamos. Y con pena tengo que decirle que muchas iglesias que organizamos cerraron. ¿Por qué? Porque no tenían la vida de la iglesia. Exacto. Fue algo, ahora sí, autónomo. Los dejaron abandonados, sí, sálvese quien pueda. Así era la manera. Entonces algunas iglesias crecieron, pero muchas, y con pena, estoy hablando de la denominación bautista, las hemos perdido absolutamente. Por eso este modelo, que está pues en
en formación. Está en boga. En boga, y además no tenemos hoy por hoy un manual. Yo he estado viviendo en Estados Unidos. Alguien que esté haciendo esto, si hay iglesias que lo están haciendo, sí, claro, pero han cambiado los... Harvest Bible Chapel, que está aquí muy cerca de acá. A 5 minutos de aquí. Ellos manejan todo ese tema que valdría la pena si te interesa conocer más acerca. Claro que sí. Interesantísimo. Una palabra final para despedir este interesantísimo programa. Hay gente que quiere hacer crecer a sus iglesias. ¿Qué le dirías tú, David? Yo creo que para hacer crecer a las iglesias se necesita hacer un estudio número uno de qué factores están impidiendo el crecimiento, ¿verdad? Puede ser, claro, como dimos, el local, como también puede ser qué visión se está teniendo acerca, claro, de la iglesia, visión, ¿verdad? Yo creo que hay cosas... la tradición denominacional puede ser un obstáculo. Entonces, vale la pena inquirir y estudiar todo este tipo de métodos, de tácticas de crecimiento, como lo es las iglesias satelitales, ¿verdad? Y todo eso, porque nunca se sabe. Una iglesia está quizás a la vuelta de la esquina para el crecimiento, ¿verdad? Si solamente pudiera analizar y pudiera hacer algunos pequeños cambios en áreas que están impidiendo el crecimiento. Pues muchísimas gracias, David, Luis Gabriel. Qué bueno que ustedes han estado aquí en El Mundo en Perspectiva. Mi estimado amigo, la iglesia debe crecer. Realmente la metodología es importante, la estrategia es importante, pero lo más importante es el hombre. Dios usa hombres y bendice hombres. Y el método de Dios es el hombre. Y el hombre es el plan de Dios para hacer crecer a la iglesia. Esto es muy importante entenderlo ahora y siempre. El evangelista Raúl Saldívar inició su ministerio en Honduras en el año de 1981, predicando en cada provincia de su país. En el año 1997 trasladó su centro de operaciones a los Estados Unidos, específicamente a la ciudad de Chicago, donde estableció su sede principal. Existimos con el propósito de movilizar individuos a la evangelización del mundo no convertido y para desarrollar ministerios de educación, edificación y ayuda social en beneficio de la iglesia. En 30 años de evangelización, Raúl Saldívar ha predicado en 32 países, en más de 100 ciudades de 4 continentes, cerca de 300,000 personas en estadios, lugares públicos y en los púlpitos más reconocidos. En el transcurso de estos años, han sido miles las personas que han hecho su confesión de fe. En nuestros eventos, usualmente se dictan conferencias para pastores y líderes, se tienen desayunos para hombres de negocios y empresarios, o se dictan conferencias en las universidades u otros centros de educación. Si usted quiere conocer la trayectoria completa del evangelista Raúl Saldívar, le invitamos a que visite nuestra página web, raulsaldívar.com.